Deuteronomio recoge las últimas palabras de un líder de 120 años que no va a entrar a la tierra prometida y que sabe que está a punto de partir. Cada discurso está lleno de amor, de urgencia, sabiduría y experiencia. No habla como un legislador frío, sino como un padre que desea que sus hijos vivan bien y que les vaya bien. Vamos a Deuteronomio 1 entonces. Empieza así. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. Este es el último discurso que Moisés da al pueblo de Israel antes de partir, antes de su muerte. Entonces la pregunta es, ¿cómo un hombre que eligió Dios, que no era un hombre fácil de palabra, soy tardo en el hablar y torpe de lengua, según relata Éxodo 4:10, dedica los últimos días de su vida a pronunciar el discurso más profundo del antiguo pacto, antiguo testamento? Su última herencia no fue una conquista militar, sino una herencia de palabras que siguen transformando vidas hasta hoy. Se creía un hombre que no podía hablar, tardo de lengua, y 40 años después da un gran sermón. Porque cuando el alma es procesada y transformada, las palabras también son santificadas. Esto nos revela que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Nuestras limitaciones nunca son un obstáculo cuando nos rendimos a su propósito. La voz que un día se sintió insuficiente puede convertirse con el tiempo en un instrumento para cambiar generaciones. En el primer capítulo, Moisés proclama una de las más poderosas bendiciones que recibe el pueblo de Israel adicionalmente. Y dice así en Deuteronomio 1, del 9 al 11. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, el Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. El Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como lo ha prometido. Recordemos que la generación que está por ingresar a la tierra prometida son los hijos y el linaje de aquella generación que se quejó contra Dios después de salir de Egipto, que murmuró contra Moisés y Aarón, que dieron mal reporte de la tierra prometida cuando fueron a inspeccionarla, hicieron el becerro de oro, pero ahora son sus hijos, sus generaciones, los que reciben esta gran bendición. Además, Moisés les da un resumen recordando el camino que habían recorrido durante las 42 jornadas que estudiamos la semana pasada en el capítulo 33 del libro de Números. Moisés adicionalmente revela a un Dios que prepara el futuro enseñando a interpretar correctamente el pasado. Si queremos tener un mejor futuro, viviendo un buen presente, es bueno también a veces recordar nuestro pasado, pero no para martirizarnos, sino para aprender de él. Los primeros versículos no comienzan con mandamientos, sino con memoria. Antes de conquistar la tierra prometida, Israel debe comprender por qué una generación completa quedó en el desierto. La memoria en la Biblia no es un ejercicio intelectual, es una herramienta de transformación espiritual. Y dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán. Estos o estas introduce algo concreto y digno de atención. Palabras o palabra habla de asunto, de hecho, de acontecimiento, de decreto. Y de acuerdo a su raíz original, una palabra hablada o un acontecimiento puede ser como unir un mensaje y la realidad. Por eso, las palabras de Moisés son también la interpretación de los hechos vividos por Israel. Los comentaristas observan que Moisés no comienza reprendiendo al pueblo de manera directa. Menciona lugares que evocan episodios de desobediencia de sus anteriores generaciones. Es una reprensión respetuosa que preserva la dignidad de Israel y del pueblo. Aquí aparece un liderazgo, o un principio de liderazgo, corregir buscando restaurar, no avergonzar. Algo que debemos aprender nosotros también y ponerlo en práctica.
Además añade que Moisés habla a todo Israel. Nadie queda excluido de la responsabilidad del pacto. La ley de Dios pertenece tanto al líder como al más sencillo del pueblo. Y por recordar y mantener fresco en la memoria estas palabras, es que a nosotros ha llegado la Biblia, ha llegado la ley de Dios, ha llegado hacia nosotros también sus mandamientos. Además señalan que el liderazgo bíblico no consiste en crear dependencia del líder, sino en formar personas capaces de vivir fielmente cuando el líder ya no esté. El inicio del libro de Deuteronomio representa la transición hacia una fe madura, es decir, no podían depender siempre de Moisés. Pero, ¿qué significa al otro lado del Jordán? Jordán viene de una raíz en su idioma original que significa lado, región, opuesta, cruzar o pasar. De aquí procede el nombre hebreo, entendido tradicionalmente como el que ha cruzado o el que está al otro lado. La identidad de Israel está ligada al paso de un lugar a otro bajo la dirección de Dios. Y recordemos que el primer personaje llamado hebreo es el patriarca Abraham, ya que salió de casa de su familia por orden de Dios, dejando atrás toda la idolatría de su pueblo y de su familia. Y por eso se llama hebreo. Él es el primer hebreo porque él cruzó, él salió. Y Jordán también proviene de su raíz original que significa descender, pues el río Jordán desciende desde el monte Hermón hasta el mar Muerto. Aquí hay una enseñanza espiritual para nosotros. El pueblo se encuentra en un umbral, no está en Egipto, ni entrado aún en Canaán, en la tierra prometida. Es un tiempo de transición y muchos de nosotros estamos en ese tiempo. Ya salimos de Egipto. Recordemos que Egipto en su raíz original significa estrechez, representa todo lo que es opresión, lo que es limitación, pero no necesariamente o solamente una limitación física, también una limitación mental, las creencias limitantes. Les decía casualmente en un grupo de amistades con quienes estudiamos que la semana pasada y este tiempo es el momento para dejar a todos los viejos y todas las viejas, todos los viejos patrones de conducta, todos los viejos pensamientos, todas las creencias limitantes, todas las lealtades de nuestra alma a patrones de nuestros antepasados. Porque muchas veces las obras de Dios nacen precisamente en esos espacios intermedios, donde todavía no vemos el cumplimiento completo de la promesa. El Padre nos quiere seguir procesando y empieza en nuestra mente. La sabiduría interpreta al Jordán como un símbolo del paso entre una conciencia marcada por el temor y una vida guiada por la confianza en Dios. Cruzar el Jordán representa dejar atrás una identidad moldeada por la esclavitud, por el temor, y abrazar la libertad del pacto con Dios, con nuestro Creador. En el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, como lo conocemos, el Jordán adquiere un significado aún mayor y muy especial, porque cuando Jesús es bautizado, de acuerdo a Mateo 3, 13 al 17, Él es bautizado ahí. Entonces, este lugar donde Israel debía cruzar hacia la herencia, ahora se convierte también en el escenario donde nuestro Mesías, nuestro Redentor, inicia públicamente su ministerio. Luego continúa Deuteronomio y dice, 11 jornadas hay desde Horeb hasta Cades Barnea. ¿Por qué es necesario mencionar que son 11 días? Literalmente el trayecto podía recorrerse en 11 días. 11 días les tomaba salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Sin embargo, Israel se tardó o se demoró 40 años. La distancia geográfica era corta, la distancia espiritual era enorme. Pensemos también nosotros, cuánto tiempo nos hemos quedado estancados por sentirnos mal, por sentirnos víctimas, por egos, por temores, por miedos, por creencias limitantes, cuando tal vez nuestra tierra prometida estaba en un trecho más corto. Pues sin embargo, este tiempo también nos ha sostenido Dios. Las enseñanzas de Moisés recuerdan esta realidad para mostrar que el problema nunca fue la capacidad de Dios para conducir al pueblo, sino la resistencia del corazón humano. Porque a veces el mayor obstáculo para alcanzar una promesa no es el tiempo, sino la falta de confianza y la obediencia. Luego Deuteronomio 1.3 dice, en el año 40,
Y este número 40 para mí es muy significativo porque empezó un proceso, justamente un proceso, este proceso de desierto a mis 40 años. Y aparece repetidamente en la escritura, porque el 40 está relacionado con los 40 días del diluvio, 40 días de Moisés en el Sinaí, 40 días de los espías, 40 días de Elías hacia Oreb y 40 días de ayuno de Jesús y algunos más. Piensen ustedes en sus 40. En la tradición bíblica, el 40 simboliza un periodo de prueba, de formación y preparación antes de una nueva etapa. No es casualidad. Y ningún nombre que Dios hace énfasis o ningún párrafo es por casualidad, es porque tiene un significado espiritual. Deuteronomio 1:5 dice: comenzó Moisés a declarar esta ley. En su raíz original, declarar significa explicar claramente, hacer comprensible, interpretar y exponer. Moisés no repite las escrituras de forma mecánica, la explica para que una nueva generación pueda comprenderla, aplicarla y vivirla. Entonces, la enseñanza verdadera no consiste en transmitir una información, sino en hacer que el discípulo comprenda el sentido de la instrucción, discípulos formados. Luego leemos en Deuteronomio 1, del 6 al 8. Bastante tiempo habéis permanecido en este monte. Afirma entonces, aquí encontramos uno de los llamados más significativos. Dios afirma que el tiempo de permanecer en el monte Oreb ha terminado. El mismo Dios que llevó al monte ahora ordena partir, avanzar. Esto enseña que incluso las experiencias espirituales más extraordinarias no son el destino final. El encuentro con Dios tiene como propósito impulsarnos a vivir conforme a su voluntad en el mundo. Pues ninguna experiencia espiritual, por más magnífica que hayamos tenido, puede reemplazar una vida diaria de fidelidad. El Sinaí debía convertirse en una forma de vivir, no en un recuerdo al que aferrarse. En el nuevo pacto podemos reconocer esto. Pedro quiso permanecer en el monte de la transfiguración, según relata Mateo 17:14. Y dice así: Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero el maestro les dijo, no dijo nada, descendió con sus discípulos para continuar la misión. La presencia de Dios no nos llama a escapar del mundo, sino a servir en él. Y Jesús completó su misión. Moisés recuerda el nombramiento de jueces y dirigentes. Es otro de los temas que maneja, que relata el libro de Deuteronomio 1, capítulo 1. Porque el principio de liderazgo compartido, que fue entendido por Moisés por consejo de su suegro Yetro, relatado en Éxodo 18, pues él comprende que el liderazgo debía ser compartido y porque ningún ser humano podría sostener solo la carga de toda una comunidad. Los sabios destacan que quien acepta servir al pueblo debe hacerlo con humildad, con sabiduría y sentido de justicia. La autoridad no es un privilegio, sino una responsabilidad delante de Dios. Y por eso es importante formar líderes. Jesús mismo, siendo nuestro Redentor, Él dijo que les convenía a los discípulos que Él se vaya, porque Él les enviaría a su Espíritu, y que aún harían iguales o mayores cosas de las que Él hizo. Él formó líderes de líderes. Entonces, ¿cuál es la relación con el Mesías? Moisés explica las Escrituras, la ley de Dios ante el pueblo de Israel, que está a punto de entrar a la tierra prometida. Jesús explica plenamente el corazón de la ley de Dios antes de enviar a su pueblo, a sus discípulos al mundo. Repito, Moisés explica las Escrituras antes de que Israel entre en la tierra. Jesús explica plenamente el corazón de la ley de Dios antes de enviar a sus discípulos al mundo a predicar la palabra. Moisés prepara una generación para heredar Canaán. Jesús prepara un pueblo para anunciar el reino de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos el privilegio ahora de escuchar, de recibir, aprender y vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
Y leemos ahora en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, en la palabra griega logos, habitó entre nosotros. Esta afirmación evoca que la palabra de Dios no solamente comunica su voluntad, sino que se hace presente para transformar la historia, nuestra historia. Mi historia transformó cuando Jesús entró en mi vida. Los primeros versículos de este capítulo de Deuteronomio nos recuerdan que antes de abrir una nueva etapa, Dios suele invitarnos a revisar el camino recorrido, no para despertar culpa, sino para transformar la memoria en sabiduría. El mismo Dios que dijo a Israel, bastante tiempo has permanecido en este monte, sigue llamando hoy a su pueblo a no quedarse detenido en experiencias pasadas. Nos está llamando a nosotros a no quedarnos detenidos en experiencias pasadas, sean buenas o no tan buenas, por valiosas que sigan siendo ellas. La madurez espiritual consiste en escuchar la palabra de Dios, comprender su sentido y permitir que ella nos impulse a avanzar. La verdadera fe no vive anclada de los recuerdos. Camina hacia las promesas con un corazón enseñable, una memoria agradecida y una confianza renovada en la fidelidad de Dios. Es el secreto. Porque el mismo Dios que nos llevó al desierto para probar nuestro corazón, para saber si vamos a guardar o no sus mandamientos, para disciplinarnos, para corregirnos y enseñarnos, y también para capacitarnos, de su misma mano nos sacará del desierto y nos lleva a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Seguimos avanzando del versículo 2 al 21. Aquí vemos el liderazgo conforme al corazón de Dios y el llamado a avanzar hacia las promesas. Los siguientes versículos continúan con el primer discurso de Moisés, luego de recordar el nombramiento de los jueces. Explica cómo Dios estableció un sistema de justicia para preservar la unidad del pueblo. El relato culmina con una de las frases más poderosas del libro. Mira, el Señor tu Dios ha puesto delante de ti la tierra, sube y toma posesión de ella. No temas ni desmayes. Deuteronomio 1:21. Este pasaje nos enseña que las promesas de Dios requieren organización, justicia, responsabilidad y fe. Y eso también nos incluye a nosotros. En Deuteronomio 1:12 dice, ¿cómo llevaré yo vuestras cargas, vuestras disputas y vuestros pleitos? Aquí carga, de acuerdo a su original, a su raíz original, la palabra original, significa carga, peso, responsabilidad o obligación. No se refiere únicamente al peso físico. Describe la responsabilidad de cuidar personas. Entonces, uno de los mayores peligros del liderazgo espiritual es creer que todo depende de una sola persona. Dios nunca diseñó un liderazgo basado en el agotamiento. El verdadero líder forma otros líderes, como Jesús nos enseñó. También Moisés dice al pueblo, escoged hombres sabios, entendidos y conocidos. Aquí aparecen 3 requisitos, como podemos ver para el liderazgo. Sabios. En la Biblia, la sabiduría no consiste en acumular conocimientos, es saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Entendidos implica discernir, comprender, distinguir entre opciones. No basta conocer, también tenemos que discernir. Conocidos es conocer profundamente. No eran personas famosas, eran personas cuya integridad había sido comprobada, pasada por el fuego. Y en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, en Hechos 6 se presenta un paralelo extraordinario porque habla de la elección de los 7 diáconos. Dice así, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, conocidos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Utilizaron el mismo método que Moisés lo hizo en el Antiguo Pacto. Los apóstoles descubren que no pueden atender solos todas las necesidades de la comunidad. Nombran servidores llenos del Espíritu y de sabiduría. El principio permanece. Compartir responsabilidades fortalece la obra de Dios. La sabiduría que explica Moisés no busca personas con poder económico. Busca personas respetadas por su carácter. El liderazgo bíblico nace del testimonio, no del prestigio. Entonces, se observa que estos tres atributos reflejan un crecimiento espiritual progresivo. Sabiduría es recibir de la luz del Creador. Entendimiento es comprender el carácter de Dios. Y el conocimiento es vivir esa luz de su espíritu y vivir de acuerdo a su criterio y a su carácter. Es una gran responsabilidad para nosotros. Estos tres aspectos corresponden al desarrollo interior del ser humano: recibir la verdad de la palabra, discernirla y encarnarla en la vida diaria. Si avanzamos al versículo 16 y 17, dice: no hagáis distinción de personas al juzgar. Aquí encontramos uno de los principios fundamentales de la ley de Dios. La justicia pertenece a Dios, por eso nadie puede manipularla, lo que implica juicio, justicia, derecho, decisión correcta. No es simplemente aplicar una ley, es reflejar el carácter justo de Dios, su justo juicio. Y en el libro de Santiago se nos dice en el capítulo 2, no hagáis acepción de personas. La comunidad del Mesías debía reflejar el mismo principio enseñado por Moisés. En Deuteronomio 1:17 dice: porque el juicio es de Dios. Esta frase resume toda la ética bíblica. El juez representa a Dios, no representa intereses personales, pues todo juez debe imaginar que la presencia divina está delante de él cuando dicta sentencia. La justicia no pertenece al hombre, el hombre solamente la administra. Por eso es necesario tener buenos jueces. Deuteronomio 1:19 dice: salimos de Oreb. Oreb significa el lugar donde Israel recibió la palabra de Dios, pero Dios no quería que permanecieran allí para siempre. Y si pensamos nosotros y analizamos nuestra vida y vemos el mundo, existen creyentes que viven recordando grandes experiencias espirituales, pero Dios continuamente sigue sigue caminando. La revelación nunca fue el destino, era la preparación para la misión. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos querían permanecer contemplando. Y los ángeles dijeron: ¿qué hacéis mirando al cielo? En Hechos 1. Ya era momento de salir, era momento de avanzar. Pensemos en qué momento estamos nosotros, pero Dios nos dice: es momento de avanzar, no nos quedemos más estancados. Deuteronomio 1:20-21 dice: entonces les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor tu Dios les ha entregado la tierra. Suban y tomen posesión de ella, como lo dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Habéis llegado al monte amorreo. Aquí aparece uno de los momentos decisivos después de 40 años de estar en el desierto. Israel vuelve exactamente al mismo punto. La diferencia no era el lugar, era la generación. Subir, más que ascender una montaña, describe elevarse espiritualmente hacia el propósito de Dios. Poseer la tierra prometida era una herencia, pero debía ser conquistada. La gracia nunca elimina la responsabilidad. No temas. Dios no niega la existencia del peligro, pero sí nos sugiere que el miedo no gobierne nuestro corazón. Que pensemos cuántas cosas que hemos vivido nos paralizaron, nos hicieron tener temor. Cualquier situación humana que hayamos vivido, que son reales, nos paralizaron, pero es el momento de avanzar. Subir se interpreta como una invitación permanente al crecimiento espiritual. No basta con salir de Egipto, es el lugar de estrechez, de opresión.
que es el símbolo de esclavitud, es necesario ascender continuamente en la comunión con Dios. Cada etapa vencida para el creyente, para una revelación, perdón, repito, cada etapa vencida prepara al creyente para una revelación mayor y una responsabilidad más amplia. Todo lo que hemos vivido, las 42 jornadas de nuestra alma, han sido una preparación. Y esto va en relación con nuestro amado Jesús. Jesús también llamó a sus discípulos a subir. El llamado no era solo geográfico, sino espiritual. Dejar la antigua manera de vivir y seguirle hacia una vida transformada. Así como Israel debía conquistar una tierra física para establecer ahí el reino de Dios, los discípulos fueron enviados a anunciar el reino de Dios en todas las naciones. En ambos casos, la promesa de Dios iba acompañada de una respuesta humana, de fe, obediencia y perseverancia, que es lo que se nos pide a nosotros. Estos versículos nos enseñan que las promesas de Dios no se sostienen únicamente sobre el entusiasmo espiritual, sino sobre una vida ordenada, justa y responsable. El Señor forma comunidades donde el liderazgo se ejerce con sabiduría, con discernimiento e integridad, y donde la justicia refleja su propio carácter. Al mismo tiempo, el mandato sube y toma posesión, sigue resonando en cada generación. Dios continúa poniendo delante de su pueblo, de nosotros, oportunidades, llamados y promesas. Sin embargo, entrar en ellas requiere dejar atrás el temor, asumir responsabilidades y caminar con la certeza de que aquel que promete también acompaña en el proceso. La herencia está preparada, pero la fe debe dar el paso para recibirla. Vamos a Deuteronomio 22 al 38, que nos revela que la incredulidad transforma, escuchemos, la incredulidad transforma las promesas en desiertos, mientras que la fe convierte los desiertos en caminos hacia la herencia. Estos versículos nos recuerdan el episodio de los 2 espías, detallado en Números 13 y 14. Pero Moisés añade detalles que no aparecen en el relato original. No está simplemente contando la historia, está interpretando las causas espirituales que llevaron a Israel a fracasar. Allí aprendemos que el pecado comenzó mucho antes de las lágrimas del pueblo. Comenzó cuando permitieron que el temor hablara más fuerte que la palabra de Dios. Aquí reflexionemos. ¿Qué circunstancias están causando temor en nuestro corazón? Temor en nuestra mente. Aún nuestro cuerpo físico puede experimentar temor. No permitamos, recordemos siempre que la palabra de Dios está por sobre toda circunstancia humana. Solamente Él tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias, pero nuestra responsabilidad es meditarlas para que en todo nos vaya bien. Así como lo dijo Josué. Todos nosotros, dice en Deuteronomio 1:22, todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros. Aquí habla del capítulo, del capítulo en donde se propuso enviar los espías para reconocer la tierra prometida que Dios ya había prometido y había dado. Esto está escrito en Números 13, 1 al 2. Parecería una iniciativa que proviene de Dios. Envía tú hombres, pero aquí Moisés aclara que la petición nació del pueblo. ¿Existe una contradicción? Pues no. Los sabios explican que el pueblo pidió enviar espías y Dios permitió que Moisés aceptara la petición. Le dijo, envía para ti. Ya te di la tierra, pero si quieres, envía. Dios se había prometido entregar la tierra. Por tanto, los espías no eran necesarios para saber si la tierra era buena. Su función debía ser únicamente reconocer el camino de entrada. El problema no fue enviar espías, el problema fue convertir el reconocimiento militar de un juicio sobre la fidelidad de Dios, quejarse y además contaminar con su actitud al resto del pueblo. Pues esto les significó 40 años en el desierto y esa generación no entró a la tierra prometida. Su propuesta me pareció buena, dice la palabra, así que escogí de ustedes a 12 de cada tribu, uno de cada tribu. Los 12 salieron en dirección de la región montañosa, llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, los trajeron y nos informaron lo bueno que era la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Los espías regresaron con frutos extraordinarios.
Trajeron uvas, granadas e higos. Todos reconocieron que la tierra era buena. El problema nunca fue la tierra. El problema fue la interpretación de la realidad. Hay una observación extraordinaria. Los espías vieron exactamente lo mismo. La diferencia no estaba en sus ojos, sino en su manera de interpretar lo que veían. La realidad puede ser la misma. La fe produce una lectura, el miedo produce otra. De 12 espías que eran príncipes, uno de cada tribu, 10 dieron un reporte malo que contaminó al pueblo y solamente 2 dieron un reporte bueno. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? ¿A los que dan un mal reporte o a los que a pesar de todo seguimos dando un buen reporte? Porque Dios está con nosotros y lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Deuteronomio 1:26 dice, pero no quisiste subir. Aquí aparece el verdadero diagnóstico. No dice no pudiste, dice no quisiste subir. El problema no fue la incapacidad, fue la voluntad del pueblo. No quisieron subir cuando Dios les dijo, suban y conquisten. Y luego dice, murmurasteis en vuestras tiendas. Esta frase es profundamente significativa. No dice que murmuraron públicamente, murmuraron en sus tiendas, en sus casas. Desde su raíz original, la palabra murmurar implica hablar en secreto o difamar. El error comenzó en conversaciones privadas. Antes de hacerse visibles ya había contaminado los hogares. Cuidemos lo que decimos nosotros, cuidemos lo que nuestros hijos escuchan, cuidemos lo que la gente que está a nuestro alrededor, esa área de influencia que Dios nos ha dado. Cuidemos lo que hablamos para que lo que ellos escuchen sean palabras de bien de nuestra boca. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Las tiendas representan el lugar donde se forman las nuevas generaciones. Lo que los padres hablaban esa noche moldeó el corazón de sus hijos. Las palabras construyen generaciones. Y luego les dice, no teman, no teman. Moisés recuerda que Dios había peleado todas las batallas anteriores. Entonces hace una pregunta implícita. Si Dios venció a Egipto, si abrió el Mar Rojo, si envió maná, ¿por qué dudar en este momento? Todo depende del objeto del temor. Israel dejó de temer a Dios, pero comenzó a temer a los gigantes. Se dejaron intimidar. En el versículo 31 dice, como lleva el hombre a su hijo, así Dios les llevó. Esa es una de las imágenes más tiernas de toda la Biblia. De acuerdo a su raíz original, llevar significa levantar, cargar, sostener. Es el mismo verbo utilizado para describir el perdón. Dios no solamente carga a su pueblo, también carga con sus culpas para que éste vuelva a él mismo, a Dios. Entonces lo sacó de ahí en alas de águila, dice otro versículo. Le sacó como un hijo, como un padre carga a su hijo. Y Jesús utiliza la misma imagen. En Juan 10 dice, el buen pastor lleva a sus ovejas. En Lucas 15 dice, el pastor carga la oveja perdida sobre sus hombros. La imagen es la misma presentada en Deuteronomio. Y creer, de acuerdo a la raíz original, significa confiar, afirmar, sostener, permanecer firme. De esta raíz también proviene la palabra amén. Amén significa mucho más que así sea. Significa confío plenamente. Israel decía amén con su boca, pero su corazón todavía dudaba. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Decimos amén y confiamos o dudamos? La verdadera fe se demuestra en las decisiones, no únicamente en las declaraciones. Y ahora hagamos un breve resumen del capítulo 2 porque es extensa estos tres capítulos, porque hay mucha riqueza espiritual, hay mucho conocimiento hermoso, pero hagamos un pequeño análisis o resumen del capítulo 2. Continuamos con el capítulo 2. Y este capítulo es mucho más que un relato histórico. En esencia es un capítulo que enseña cómo el Creador dirige los tiempos, los límites y las victorias de su pueblo. Si tuviera que resumir este capítulo en una sola frase diría,
Aprender a caminar al ritmo de Dios. No pelees las batallas que Él no te ha dado y avanza con valentía cuando Él abre el camino. La esencia del libro o del capítulo 2 de Deuteronomio dice que durante casi 40 años Israel había estado dando vueltas en el desierto, pero ahora el Señor les dice: bastante tiempo habéis rodeado el monte, volveos al norte. Esta es la primera gran enseñanza. Hay un tiempo para dejar de dar vueltas. Israel no salió del desierto porque encontró el camino, sino porque obedeció la voz del Creador. Espiritualmente, muchas personas permanecemos dando vueltas alrededor de los mismos temores, heridas, fracasos. El llamado de Deuteronomio 2 es: ya es suficiente, es tiempo de avanzar. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque la palabra del Creador ha sido dada. El Creador establece límites. Él es nuestro Padre y nos cuida. Israel debía pasar por los territorios de Edom, Moab y Amón, pero no podía conquistarlos. ¿Por qué? Porque estas tierras ya habían sido entregadas por el Creador a otros pueblos. Y aquí aprendemos también otro significado, un principio profundo. No todo lo que podemos alcanzar nos pertenece. La obediencia también consiste en respetar los límites que el Señor ha establecido. Cada persona tiene una asignación diferente. Mientras Israel no podía tocar a Edom, sí debía conquistar el territorio de Sejón. ¿Por qué unas tierras sí y otras tierras no? Porque el propósito del Creador era distinto en cada nación. Esto nos enseña que no debemos compararnos unos con otros. No debemos compararnos con la bendición del otro. No podemos compararnos ni con el mal del otro. Cada uno tiene lo que Dios nos da. Cada persona tiene una herencia y un llamado específico. Cada uno tiene un propósito. Cuando llegue el tiempo señalado, el Señor peleará con nosotros. Por nosotros, perdón. Voy a repetir. Cuando llegue el tiempo señalado, el Señor pelea delante de nosotros. Deuteronomio 2:4 dice: levantaos, partid y comenzar la conquista. Hasta este momento Israel debía esperar. Ahora tenía que actuar. Hay una gran diferencia entre adelantarse al tiempo del Creador y responder cuando Él da la orden. La verdadera fe sabe esperar, pero también sabe cuándo avanzar. El desierto representa el lugar donde el corazón es formado. La tierra prometida representa el lugar donde ese carácter es puesto a prueba. Antes de conquistar ciudades, Israel debía conquistar su incredulidad. Antes de vencer enemigos externos, debía vencer al enemigo interno, el temor, la impaciencia, el orgullo y la desobediencia. Jesús nos dice también un principio hermoso: mi tiempo aún no ha llegado, en Juan 7:6. Y más adelante, cuando llegó su momento señalado, avanzó con determinación hacia Jerusalén. El Mesías nunca actuó antes ni después del tiempo del Padre. Deuteronomio 2 nos invita a vivir de la misma manera, discerniendo los tiempos del Creador y caminando en obediencia. Y este capítulo 2 nos deja 5 llamados prácticos, los resumo así. Deja de dar vueltas en el mismo lugar. Respeta los límites que el Creador ha establecido. No codicies la herencia de otro o de otros. Espera con paciencia el tiempo señalado por Dios. Y cuando el Señor diga levántate y avanza, hazlo sin temor. Una frase que podemos recordar: el éxito en el reino no consiste en avanzar más rápido, sino avanzar cuando el Creador, cuando nuestro Padre nos indique. Porque el Dios que entrega la herencia también establece límites, tiempos y procesos. La fe madura aprende tanto a avanzar como a respetar aquello que Dios aún no ha entregado. Esta porción enseña que no todo lo que parece alcanzable debe conquistarse. Hay territorios que pertenecen a otros, por decisión divina, y promesas que solo deben recibirse cuando llegue el tiempo señalado por Dios. Y si Deuteronomio 2 nos enseña a caminar en el tiempo del Creador, vamos ahora al capítulo 3. Nos enseña este capítulo a confiar plenamente en Él cuando llegue el momento de conquistar. El mismo Creador que te sostuvo en el desierto, que me sostuvo en el desierto, es quien nos da la victoria sobre los gigantes que parecen invencibles.
porque este capítulo gira alrededor de tres grandes enseñanzas. No temas a los gigantes. El capítulo comienza con la batalla contra Og, rey de Basán, uno de los últimos gigantes. Antes de la batalla, el Creador dice a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano te lo he entregado. Deuteronomio 3:2. Observemos el orden. Primero viene la promesa, después la batalla y finalmente la victoria. En la perspectiva bíblica, la victoria nace de la confianza de la palabra del Creador, no del tamaño del enemigo. Luego nos dice, la herencia implica responsabilidad. Después de conquistar Basán, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés reciben aquellas tierras, pero el Creador les recuerda que aunque ya habían recibido su herencia, ellos ya tenían su tierra, debían cruzar el Jordán para ayudar a sus hermanos a conquistar la suya también. Aquí encontramos un principio hermoso y eterno. La bendición nunca debe convertirse en egoísmo. Quien ha recibido primero su herencia, su tierra prometida, está llamado a fortalecer a quienes aún siguen luchando. En el reino nadie conquista solo. Si ya has alcanzado tu lugar, tu tierra prometida, ayuda a aquellos que todavía no han llegado, extiéndeles la mano.